está el límite que tengo que soportar por discrepar con un partido político? ¿Pero dónde está el límite que tiene que soportar cualquier ciudadano que nos esté viendo, nos esté escuchando y que mañana en su libertad de expresión y desde el respeto quiera criticar a un partido político? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo? Es la primera vez que veo en la historia de nuestra democracia que un partido llama prostituta, puta, señorita de Sánchez a una ciudadana más. Estamos llegando muy lejos y a un terreno muy peligroso en el que a mí me gustaría vivir tranquila cuando gobierne el PP. Bueno, estamos hablando de una persona que se suma a la cacería. Jaime de los Santos. Sí, estamos hablando de una persona que se suma a la cacería contra Sara, porque oye, es muy difícil, ¿no? A él le conocimos siendo personal shopper, que se hizo aquí en Madrid, en mi pueblo, el Niño de los Recaos, de la mujer de Rajoy, ¿no? Cuando trabajaba. Entonces, claro, es muy difícil pasar de personal shopper, de Niño de los Recados, a ser secretario de Igualdad y de Educación sin tener educación y siendo un machista. Y entonces este tipo de personajes que llevan toda la vida viviendo del erario público necesitan sumarse a estas cacerías, poner el foco a periodistas valientes para hacer méritos y ascender en el PP. Yo te digo una cosa, yo prefiero ser personal shopper que convertirme y ascender políticamente teniendo que hacer ese tipo de declaraciones que son asquerosas, machistas y repugnantes. Bueno, hay una declaración más. Un partido que ha normalizado la fruta. ¿En qué país, en qué cabeza entra que dirigentes políticos digan lo de la fruta y no solamente no pidan perdón, sino que encima se hagan camisetas? ¿Hasta dónde vamos a ir con este Partido Popular que es incapaz de distinguirse de la ultraderecha y de Vox? En los últimos días, España ha sido testigo de una polémica que ha traspasado los límites del respeto político. El vicesecretario de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, lanzó unas declaraciones que no solo buscan atacar a una periodista de Radiotelevisión Española, Sara Santaolalla, sino que también reproducen un lenguaje profundamente ofensivo hacia las mujeres. En sus palabras, mezcló a periodistas con prostituidas, insinuando que colaboradoras de la televisión pública son enchufadas del gobierno a costa del dinero de todos. Una acusación grave, despectiva y con un tufo machista que ha encendido las redes y los platós. La propia Sara Santaolalla, visiblemente emocionada, respondió en directo, denunciando el ataque personal y expresando el miedo que siente al ser señalada de esa manera por uno de los principales dirigentes del PP. El vicesecretario de Igualdad y de Educación del Partido Popular, para criticar a Sara Santaolalla, compañera de este programa, mezcla en la misma coctelera a Sara, la prostitución, Pedro Sánchez. Es Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del Partido Popular. Le preguntan por Sara Santaolalla y responde así, vean, lamentable. Ha surgido en torno a las declaraciones de una tertuliana en televisión española que ha hecho referencia a la capacidad de los votantes de PP y Vox. Se llama Sara Santaolalla. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Mire, a mí que una ciudadana vomite odio no me preocuparía si no fuera porque ese odio lo estamos pagando todos los españoles y todas las españolas. Y lo cierto es que en el gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas, pero que ahora también el ente público, y recuerdo que es el ente público lleno de grandísimos periodistas, de grandísimos trabajadores, tenga que aguantar que esta señorita se permita el lujo de insultar a más de 11 millones de ciudadanos, pues como poco es para que dimita, y ya que no dimite, para que el ente la eche de manera inmediata. Sara Santaolalla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Jesús, y al resto de personas en la mesa. Bueno, pues estas son las declaraciones del vicesecretario de Igualdad y de Educación del Partido Popular. Me hubiese gustado no tenerlas que escuchar nunca. Estoy profundamente dolida y muy sorprendida. No sé hasta qué punto vamos a llegar. Te reconozco, Jesús, que tú que me conoces, creo que ya me conocéis lo suficiente, estoy asustada con que la fuerza principal
política en nuestro país, que los que lideran la oposición, que el grupo mayoritario se dedique no solo a llamar a una profesional o a un analista o a una periodista prostituta, sino a una ciudadana, se dediquen a insinuar o a llamarla señorita de Sánchez, puta, o todas estas cosas que ha dicho este dirigente político al cual pagamos el sueldo. Bueno, yo creo que en la línea de la denuncia de la prostitución como uno de los rasgos principales de Pedro Sánchez, como partícipe a título lucrativo del negocio de su suegro, del padre fallecido de Begoña Gómez, la unión de los incendios con la prostitución, todo esto es una deriva, pero es una deriva no improvisada. Y creo que el ataque a Sara es un ataque que tenemos que rechazar. Yo no soy partidario, tengo que decir, de hablar de los electores, de los partidos. No soy partidario de hablar de los electores porque creo que los electores votan, tienen su información, analizan, y echarle la culpa a los electores del devenir no me parece. Yo no es mi concepción de lo que pasa en un país, ni en este, ni en cualquier otro. Y pienso que la generalización es una generalización negativa. Pero claro, este señor, que es un señor culto, estuvo a cargo de la cultura del Partido Popular, escrito novelas, hace pocas semanas, a raíz del caso Koldo, creo, Koldo Ábalos, dijo que la manera de tratar a las mujeres en el PSOE era sucia y repugnante. Yo creo que a la señora Santaolalla, mi compañera Sara, la atacan por ser mujer, por ser joven y por ser llamativa. Y por eso ha pasado lo que le ha pasado. Yo creo que hay muchas declaraciones todos los días en los medios de comunicación mucho más fuertes que las que ha hecho ella y que no llevan a 10 preguntas en el Congreso de los Diputados ni a este tipo de comentarios en los cuales se pueden mezclar prostitutas con periodistas. Me parece que está hecho con intención y que Sara le ha tocado pagar un pato que le corresponde por joven, por mujer, por llamativa y por provocadora. Sí, Sara es provocadora, lo somos muchos, y a ella le ha tocado, insisto, pagar lo que otros no pagan. Yo de verdad, si hacemos la lista de declaraciones de gente que llama al presidente del gobierno hijo de puta, que llama a este gobierno dictadura, que falta el respeto al país en general, en las tertulias, a diario, y no acaba en ninguna lista de nadie en el Parlamento, me llama la atención, la verdad, cuando la declaración de ella es para oírla, no se mete con los electores. Rocío. Bueno, yo creo que lo primero todo el apoyo a Sara, porque yo creo que está sufriendo una campaña estos días en redes que no se puede soportar. Tú puedes estar más o menos de acuerdo con los ideales o con lo que defienda, pero esto no se puede soportar. Más allá de eso, volviendo a Jaime de los Santos, es un comentario que puede ser más o menos acertado. Yo creo que le ha quedado muy poco acertado porque ha hecho una mezcla de cosas cuando yo creo que lo que estaba intentando, y es lo que ha hecho, es denunciar el caso Koldo y sobre todo pues los casos de prostitución que se le están ahora mismo acusando, que rodean al Partido Socialista. Ya, pero Rocío, la pregunta no era sobre el caso Koldo, la pregunta era muy directa sobre Sara Santaolalla, por eso periodista. digo que le ha quedado poco acertado porque ha hecho un revolotón. ¿Tú crees que ha sido casualidad? Es decir, le preguntan por Sara Santaolalla y saca mujeres prostituidas pagadas con dinero público. Sinceramente quiero pensar la pregunta era muy clara, era sobre Sara Santaolalla, periodista. Él es el vicesecretario de Igualdad, me consta que él está totalmente en contra de todos los abusos que se puedan cometer contra las mujeres, entonces me consta y quiero pensar que ha sido desafortunado lo que pasa. Creo que ha hecho un totum revolutum, de verdad. Más allá de eso, todo el apoyo a Sara, por supuesto, porque lo que está sufriendo ahora mismo es deleznable. Quiero ir a Sara, por favor. Y creo que se debería de disculpar desde luego. Pues Sara. Quiero dejar muy claro que en ningún momento he pretendido insultar a ningún elector o a ningún votante, es más, no lo he hecho y lo aclaré en tu programa hace un par de días. Creo que quedó suficientemente claro que en ningún momento he intentado ni llamar idiota, tonto o todo lo que quiera malinterpretar un partido político. Nunca lo he hecho. Respeto mucho la ciudadanía de mi país y respeto mucho lo que votan otros. Hablé de una forma de hacer política y reitero lo mismo, no permito malinterpretaciones porque nunca, jamás, desde un medio de comunicación he faltado el respeto ni a mi país ni a ningún ciudadano de este país, por mucho que quieran contar. Y más allá de eso, decía Marta una cosa muy interesante de todas las salidas de tono que sí tienen algunos y que yo, repito, no he tenido. Y incluso en esas salidas de tono que tienen algunos periodistas, analistas, en otras televisiones, en otros programas, pero también de los que nos
rodean, jamás desearía que un partido político que tiene tanta representación, que es el partido político más fuerte, que ganó las elecciones, hay que recordar, llamase prostituta a ninguna persona, pero a ningún ciudadano. Y esto lo pido para toda la ciudadanía. ¿En qué momento hemos normalizado que unas personas que van a gobernar este país, que han gobernado ya este país, un partido de Estado, llame prostituta a una ciudadana, llame señorita de Sánchez a una ciudadana? ¿Hasta qué momento violento vamos a llegar? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Esto ya no es libertad de expresión. ¿Dónde está el límite que tengo que soportar por discrepar con un partido político? Pero ¿dónde está el límite que tiene que soportar cualquier ciudadano que nos esté viendo, nos esté escuchando y que mañana en su libertad de expresión y desde el respeto quiera criticar a un partido político? ¿Qué es esto? ¿Desde cuándo? Es la primera vez que veo en la historia de nuestra democracia que un partido llama prostituta, puta, señorita de Sánchez a una ciudadana más. Estamos llegando muy lejos y a un terreno muy peligroso en el que a mí me gustaría vivir tranquila cuando gobierne el PP. Me gustaría no tener miedo cuando gobierne el Partido Popular. Quiero vivir igual que cuando gobiernan otros y quiero que los ciudadanos lo hagan. Estamos en un momento muy peligroso y en el que no valen críticas porque, reitero, lo hice en tu programa, lo hice contigo, lo especifiqué, lo aclaré y jamás he insultado a los españoles. Quien hoy me está insultando no soy yo. Bueno, estamos hablando de una persona que se suma a la cacería. Jaime de los Santos. Sí, estamos hablando de una persona que se suma a la cacería contra Sara, porque hoy es muy difícil, ¿no? A él le conocimos siendo personal shopper, que se hizo aquí en Madrid, en mi pueblo, el Niño de los Recaos, de la mujer de Rajoy, ¿no? Cuando trabajaba. Entonces, claro, es muy difícil pasar de personal shopper, de Niño de los Recados, a ser secretario de Igualdad y de Educación sin tener educación y siendo un machista. Y entonces este tipo de personajes que llevan toda la vida viviendo del erario público necesitan sumarse a estas cacerías, poner el foco a periodistas valientes para hacer méritos y ascender en el PP. Yo te digo una cosa, yo prefiero ser personal shopper que convertirme y ascender políticamente teniendo que hacer ese tipo de declaraciones que son asquerosas, machistas y repugnantes. Bueno, Sara, no sé, si te está viendo Jaime de los Santos, ¿le pedirías una rectificación? ¿Le pedirías, no sé, si algo más? ¿Qué le dirías? Después de esas lamentables declaraciones en las que mezcla prostitutas, dinero público y a una periodista. Le pediría respeto, el mismo respeto que ha pedido él para la extrema derecha, le pediría respeto y le pediría reflexión al Partido Popular y a la sociedad que están intentando crear algunos. Pediría mucho respeto porque estamos llegando a un punto muy peligroso que si alguien dice algo que no te gusta, creas o decidas que te parezca buena idea llamar prostituta o puta. Creo que la sociedad merece mucho más y creo que este país merece mucho más y te aseguro, Jesús, que me da pánico en lo que estamos convirtiendo, en lo que están convirtiendo, porque me niego a pensar que todos aportamos lo mismo. Pero sí que me gustaría dejar claro, además, que en qué momento hemos pasado que nos fiscalicen los políticos, a la prensa, a los analistas, a los periodistas. ¿En qué momento? Somos nosotros, somos la prensa, los analistas, los profesionales, los ciudadanos, los que deben fiscalizar. Para eso tienen un salario público y con un salario público que pagamos todos y que queremos saber que va a un buen lugar, no merece ningún ciudadano que sea insultado y no merece ningún ciudadano que sea perseguido, porque esto abre las puertas a algo muy peligroso. Esto abre las puertas a que otra persona pueda llamarme el mismo insulto, la misma palabra que ha pronunciado este cargo público, este cargo político, este dirigente. Y te aseguro que no quiero ni esto, ni para mí, ni para nadie, ni alguien que se acerque a lo que yo pienso, ni alguien que piense todo lo contrario. Creo que esto no lo merece nadie y creo que estamos en algo muy, muy equivocado, muy peligroso. Y te reconozco que hacía mucho que no me sentía así, que no me sentía tan dolida, tan sorprendida y sobre todo tan indignada con lo que está pasando. Creo que el Partido Popular debe reflexionar y creo que no podemos permitir que un político insulte a un profesional o a cualquier ciudadano prostituta, porque cuando lo hagan con el contrario, yo estaré ahí, la primera de la pancarta en la manifestación. Lo que cabe es exigir que el Partido Popular pida disculpas y rectifique esas declaraciones y, si no, que aparte a portavoces como este que lo que hacen es enfangar la vida política y ensuciar no solamente ya a políticos, también a periodistas, ¿no?
¿Qué hay que tener en la cabeza para dar una respuesta así? ¿Qué mezcla hay que tener en la cabeza para mezclar tanto machismo, tanto fascismo de persecución a quien tiene una opinión libre, ¿no? Todo nuestro apoyo para Sara Santaolalla y para todos los periodistas profesionales, opinadores que están opinando libremente en este país. Hay que defender el derecho a la información, el derecho a la opinión, y lo que no hay que defender es el derecho al insulto, el derecho al enfangar todo, a la falta de respeto. Mire, antes estábamos todos juntos, todos los demócratas, y había unos cuantos ultras que estaban fuera de todo. El Partido Popular se ha pasado al otro bando, está con los ultras, habla como los ultras, piensa como los ultras, y estamos viendo todos los días amenazar a medios para cerrarlos, amenazar a periodistas, insultar a periodistas, perseguir a periodistas, apalear a periodistas. Hemos visto hasta qué punto vamos a llegar, en qué nivel ha caído el Partido Popular, que es incapaz de diferenciarse ya de un partido ultra, con esos mensajes absolutamente machistas e intolerables, e incompatibles con la democracia, insisto. Por lo tanto, exigir al Partido Popular que retire esas palabras, exigir que si no es capaz de tener portavoces que sepan comportarse, que desde luego los aparte. Yo pediría un poquito de cabeza, pediría que el Partido Popular, desde luego, exijo que pida disculpas, y todo nuestro apoyo para Sara y para muchos profesionales que están siendo amenazados, perseguidos, señalados, que es lo que está haciendo el Partido Popular. Ya, porque uno puede estar más o menos afortunado en unas declaraciones, en una tertulia, pero de ahí ya después, alguien que es un vicesecretario de Igualdad, de Educación, mezclar a una periodista con la prostitución, con el pago con dinero público. ¿Usted cree que esto estaba preparado o que se le ha escapado? Porque es que es preguntarle por Sara Santaolalla y directamente ya saca el tema de la prostitución y del dinero público. Pues es evidente que son como los niños, oyen lo que oyen en casa, lo reproducen fuera, lo que si tienen en la cabeza, lo que tienen, y los máximos dirigentes hacen y aplican todo el día la política de la fruta, que esperan que digan portavoces de segunda fila como este señor, pues reproducir y magnificar lo que dicen sus mayores. O el señor Feijóo pone orden, o el señor Feijóo vuelve a devolver al PP a la normalidad, al comportamiento democrático, al poder hacer oposición, cómo no, y discrepar, por supuesto que sí, pero respetar, llegar alguna vez a algún acuerdo, la revolución del respeto. Oiga, es que hemos llegado a una situación en la que el Partido Popular solo conoce el insulto, pero desde el presidente del gobierno hasta periodistas, que eso es algo nuevo. Oiga, es que ya no es una bronca entre políticos, ya es perseguir a todo aquel que discrepa, amenazar, perseguir hasta la puerta de su casa, amenazar con cerrar medios, lo hemos visto todos, lo hemos oído en boca del jefe de gabinete de la señora Ayuso, por poner un ejemplo, y no hemos visto ni una sola vez al Partido Popular rectificar, pedir perdón, poner pie en pared, distinguirse de la ultraderecha. Son mensajes de ultras, actúan como ultras, actúan como machistas, porque hay mucho machismo en esa reflexión. Hay que tener una cabeza muy extraña para poder decir esas cosas, una reflexión muy extraña para llegar a esa respuesta. Y desde luego, insisto, exijo al Partido Popular que rectifique esas declaraciones, que pida perdón y que nunca más vuelva a ensuciar la vida política, que ya está bien, que yo creo que la gente está cansada de esa política basura, que si se discrepa en algo se discrepa y se dice por qué, y se dan datos, argumentos, y ya está bien de una política basada solo en el insulto, en el bulo, en la mentira, en la descalificación, que no aporta nada, oiga. En tertulias y debates las reacciones no tardaron. Desde sectores progresistas se denunció el machismo implícito en las palabras de los Santos, recordando que llamar prostituidas a mujeres profesionales es un recurso indigno que perpetúa la violencia verbal contra las mujeres y desacredita el periodismo libre. El debate, en definitiva, gira entre dos cuestiones: la libertad de expresión de los colaboradores de una cadena pública y los límites del respeto que deben guardar los representantes políticos en sus declaraciones. Más allá de las diferencias ideológicas, este caso abre un interrogante mayor. ¿Puede un político responsable de igualdad utilizar un lenguaje tan vejatorio hacia una mujer periodista? ¿Es legítimo exigir la censura de una colaboradora de Radio Televisión Española por sus opiniones mientras se normalizan insultos desde la clase política? Hoy, una vez más, comprobamos que el discurso político puede convertirse en arma contra el periodismo y contra las mujeres. Y eso, más allá de partidos, debería preocuparnos como sociedad. La pregunta es para vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Se ha cruzado una línea roja que no deberíamos tolerar?